¿Cómo era realmente la vida cotidiana de una familia en la época de Jesús hace 2000 años? ¿Cómo empezaba una mañana común en Galilea, cuando el sol apenas despuntaba tras las colinas y el trabajo ya llamaba a cada miembro del hogar? ¿Qué significaba vivir sin electricidad, sin agua corriente, sin mercados abastecidos, dependiendo del esfuerzo personal para que hubiera pan, aceite y refugio al final del día? Durante siglos, hemos imaginado la vida bíblica como algo sencillo, casi pacífico, distante de las verdaderas presiones de la supervivencia. Pero la realidad era más exigente, más disciplinada y profundamente estructurada. Cada gesto, desde encender el fuego hasta cerrar la puerta por la noche, conllevaba una responsabilidad colectiva. En este video, no nos limitaremos a describir costumbres antiguas. Entraremos en la rutina concreta de un hogar del primer siglo y descubriremos cómo el trabajo, la fe, los hijos y la esperanza se entrelazaban todos los días. Quédate hasta el final, porque comprender esta rutina transforma la lectura de los evangelios y fortalece nuestra fe. Entrar en una casa en la época de Jesús significaba dejar atrás inmediatamente las referencias modernas. Las construcciones estaban hechas de piedra irregular unida con barro y cal, materiales disponibles en la propia región. No había fachadas elaboradas ni divisiones complejas. La mayoría tenía solo una o dos habitaciones dispuestas de forma sencilla y funcional. El suelo era de tierra apisonada, cuidadosamente compactada, hasta volverse firme y duradera. Al amanecer, estaba frío bajo los pies descalzos de los niños. A lo largo del día, absorbía el calor del sol y lo liberaba lentamente por la noche. El espacio interior era multifuncional. La misma área servía para cocinar, trabajar, enseñar a los niños y dormir. Allí, la madre amasaba el pan mientras vigilaba a los más pequeños. El padre acomodaba las herramientas cerca de la pared. Los hermanos compartían el mismo suelo para jugar y aprender. No había pasillos ni dormitorios individuales. Cada área tenía su función definida por la costumbre, no por paredes. Cerca de la entrada, a menudo en un nivel inferior, estaban los animales de la familia. Una cabra o unas pocas ovejas compartían el refugio, proporcionando calor en las noches frías y asegurando leche y sustento. El olor a tierra mezclado con el de los animales era parte de la vida diaria. No era desorden, era supervivencia compartida. Las lámparas de aceite eran pequeñas pero esenciales. Al anochecer, la llama parpadeante iluminaba el interior de la casa mientras la familia se reunía para la última comida del día. El techo plano, sostenido por vigas de madera y cubierto con arcilla prensada, no era un mero tejado. Durante el verano, se convertía en una extensión de la casa. Allí dormían a cielo abierto. Los niños escuchaban historias y los padres hablaban en voz baja. El grano se almacenaba cuidadosamente en vasijas de cerámica, protegidas de la humedad y las plagas. Cada reserva representaba meses de trabajo colectivo. Fue en casas como estas donde Jesús enseñó, rodeado de familias enteras reunidas en unos pocos metros. Nada era un telón de fondo simbólico. Era la vida real, pero la casa solo cobraba vida gracias a las personas que había en su interior. Dentro de esa sencilla casa, la estabilidad de la familia dependía sobre todo de la convivencia diaria de la pareja. No había lugar para la improvisación prolongada. La división de responsabilidades era clara y ampliamente reconocida por la comunidad. El hombre asumía la provisión externa. Salía temprano enfrentándose a los campos, el lago, el taller o el mercado local. Su trabajo determinaba si habría suficiente grano, aceite almacenado y la seguridad mínima para sobrellevar el año. Su honor estaba ligado a su capacidad de proveer y proteger. La mujer, por su parte, administraba el interior del hogar con atención constante. No se limitaba a cocinar o a organizar el espacio. Controlaba los suministros, medía las porciones, evaluaba qué se podía consumir y qué debía guardarse. Cada decisión tenía un peso económico real. Un error de cálculo podía comprometer semanas de trabajo. Era dentro de la casa donde la supervivencia se hacía tangible.
Cuando Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa, habla de alguien cuyo valor supera a las joyas y en quien su marido confía plenamente. Ella trabaja con sus manos, comercia, siembra, supervisa la comida de su hogar, tiende la mano al necesitado y habla con sabiduría. No es un retrato de fragilidad, sino de fuerza, competencia y reverencia al Señor como fundamento de su vida. Esta dinámica no significaba distanciamiento, sino una cooperación práctica y diaria. El marido dependía de la cuidadosa administración de su esposa. La esposa dependía de la provisión constante de su marido. Las conversaciones nocturnas, en voz baja bajo la luz de las lámparas de aceite, giraban a menudo en torno a gastos, cosechas, deudas y necesidades futuras. La presión por la estabilidad era constante. Los impuestos, las sequías o las enfermedades podían arruinar cualquier plan. El afecto existía, pero era discreto. No se expresaba mediante gestos públicos exagerados, sino a través de la protección concreta y la responsabilidad dentro del hogar. Cuando José decide no exponer a María a la vergüenza pública, sino actuar con justicia y cuidado, encarna exactamente este tipo de amor firme y silencioso. Así vivían la mayoría de las parejas apoyándose mutuamente en lo ordinario. Pero en esa casa, nadie vivía solo para sí mismo. Todos trabajaban. En ese hogar, el trabajo no era una elección individual, era la estructura misma de la supervivencia. El padre salía temprano, incluso antes de que el sol calentara por completo la tierra. Si vivía en una región agrícola, cuidaba los cultivos, seguía las estaciones y observaba el cielo con atención constante. Si vivía cerca del lago, lanzaba las redes al amanecer, regresando con lo que el día le permitiera. En los pueblos más pequeños, podía trabajar como carpintero, dando forma a la madera y la piedra para puertas, vigas y herramientas. Algunos combinaban actividades alternando la agricultura, la pesca y el pequeño comercio en el mercado local. Los ingresos nunca estaban garantizados. Cada día traía consigo incertidumbre. Los niños aprendían observando. No había una adolescencia prolongada. Desde temprana edad acompañaban a su padre a los campos, al taller o a la orilla del agua. Primero llevaban herramientas ligeras, luego realizaban tareas sencillas hasta asumir mayores responsabilidades. El trabajo era formación. No solo enseñaba habilidades, sino también disciplina, resistencia y responsabilidad. Fue en este entorno donde a Jesús se le conoció como carpintero, no como un título simbólico, sino como un oficio aprendido con sus propias manos. Dentro del hogar, la madre mantenía un ritmo igualmente exigente. Moler el grano requería fuerza repetitiva todos los días. Hacer pan era una rutina, no una ocasión especial. Ir a buscar agua implicaba caminar hasta manantiales o pozos, equilibrando pesados cántaros. Administrar la comida significaba calcular cada porción para que nada se agotara antes de la siguiente cosecha. La costura remendaba prendas que debían durar años. Nada se desechaba. Las hijas crecían en este mismo ciclo. Ayudaban en la preparación de alimentos. Cuidaban de sus hermanos menores. Aprendían a hilar, coser y apoyar en las tareas agrícolas cuando era necesario. Aprender significaba participar. El cuerpo se entrenaba mediante el esfuerzo. En aquel mundo, crecer significaba asumir responsabilidades mucho antes de lo que esperarían los estándares modernos. El trabajo forjaba el carácter, la identidad y el lugar de cada uno en la comunidad. Pero los hijos no eran simplemente mano de obra. En ese mundo, tener hijos no era meramente un deseo emocional. Era una cuestión de supervivencia. La alta mortalidad infantil era parte de la realidad cotidiana. Las enfermedades simples, las infecciones y la escasez de alimentos podían acabar con una vida antes de que realmente comenzara. Cada nacimiento se celebraba, pero iba acompañado de un miedo silencioso. No todos los niños llegaban a la edad adulta. Muchas familias conocían íntimamente el dolor de la pérdida. Las pequeñas tumbas a las afueras de las aldeas servían de recordatorio de que la vida era frágil e impredecible. Por esta razón,
Las familias numerosas no eran señal de exceso, sino de prudencia ante la constante vulnerabilidad. Tener muchos hijos era una estrategia de continuidad. Proporcionaban mano de obra en el presente y protección en el futuro. A medida que los padres envejecían y sus cuerpos perdían fuerza, eran los hijos quienes asumían el trabajo pesado, sostenían el hogar y defendían el honor de la familia. No había jubilación, ni seguridad social, ni asistencia pública. La vejez dependía directamente de la fidelidad de la siguiente generación. Cuidar de los padres no era una elección emocional, sino una obligación moral reconocida por toda la comunidad y enseñada desde la infancia. Los hijos también aseguraban la continuidad del apellido familiar. En una sociedad donde la identidad estaba ligada al linaje, preservar la descendencia significaba mantener viva la memoria de la familia. Por eso el Salmo 127 declara que los hijos son una herencia del Señor y los compara con flechas en manos de un guerrero. La imagen no es romántica. Las flechas representan defensa, fuerza y seguridad ante las amenazas. Un hogar con hijos mayores significaba estabilidad en medio de la incertidumbre. La vida en común era intergeneracional. Abuelos, padres y nietos compartían el mismo espacio y aprendían unos de otros. La experiencia y el vigor caminaban lado a lado. Cada generación se apoyaba mutuamente en las diferentes etapas de la vida. En este contexto, desear hijos era desear un futuro. Pero para que ese futuro fuera sólido, el carácter debía ser forjado. En una familia del primer siglo, criar a los hijos no era una tarea improvisada. La educación comenzaba dentro del hogar y se centraba en la ley. El padre asumía la responsabilidad de enseñar la Torá, no simplemente leyendo pasajes, sino explicando, repitiendo y aplicando cada mandamiento a la vida diaria. La fe no se delegaba a una institución distante, se transmitía en la mesa, en el camino, en el trabajo y antes del descanso. Desde una edad temprana, los niños aprendían que pertenecían a una historia más grande que ellos mismos. El Shema se recitaba a diario. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras se repetían mañana y noche, grabadas en la memoria incluso antes de ser comprendidas por completo. No era un simple ritual, era una afirmación de identidad. En un mundo rodeado de imperios y culturas extranjeras, declarar la unicidad de Dios sostenía la conciencia colectiva del pueblo. La disciplina era firme. Honrar a padre y madre no era un consejo opcional, sino un mandamiento claro. La desobediencia no se veía como un rasgo de personalidad, sino como una amenaza al orden familiar. La corrección era parte del proceso formativo. El objetivo no era la humillación, sino la formación del carácter. El trabajo ya enseñaba responsabilidad. La instrucción moral daba dirección a ese esfuerzo. Aprender significaba actuar correctamente cuando nadie estaba mirando. Fue en este entorno donde Jesús creció. A los 12 años, cuando se quedó en el templo dialogando con los maestros, no estaba mostrando una rebeldía vacía, sino un profundo conocimiento de las Escrituras. Al mismo tiempo, parábolas como la del hijo pródigo revelan el peso que tenían el honor familiar y la relación padre-hijo en ese contexto. Deshonrar al padre era romper con toda la estructura que sostenía la vida. La educación era preparación para el futuro, pero también para la fidelidad. Sin embargo, la fe no quedaba confinada a la instrucción moral. En esa familia, la fe no ocupaba un espacio aislado dentro de la vida diaria. Impregnaba todo el día. Las oraciones se pronunciaban por la mañana antes de comenzar el trabajo y se repetían al anochecer, cuando la casa finalmente se quedaba en silencio y la lámpara de aceite proyectaba sombras lentas en las paredes. No eran discursos largos, sino palabras familiares transmitidas de generación en generación, repetidas hasta convertirse en memoria encarnada. La presencia de Dios se reconocía en lo ordinario, no solo en los momentos extraordinarios. Antes de las comidas, se tomaba el pan en las manos y se pronunciaba la bendición. Dar gracias no era una formalidad social, sino un reconocimiento de dependencia.
El aroma del pan recién horneado, el cuidadoso chorrito de aceite, el breve silencio antes del primer bocado, todo enseñaba a los niños que la provisión provenía de la tierra, pero también de la providencia divina. Crecían escuchando estas palabras, asociando el hambre y la saciedad con la fidelidad de Dios, comprendiendo desde temprano que comer y creer no eran experiencias separadas. Las festividades judías marcaban poderosamente el calendario. La Pascua reunía a la familia alrededor de la mesa para recordar la liberación de Egipto. El pan sin levadura se preparaba con anticipación, y la cuidadosa eliminación de la levadura de la casa no era superstición, sino obediencia consciente, barriendo rincones, vaciando recipientes, revisando sacos de harina. Al igual que uno limpia su propia vida ante Dios, la memoria se preservaba a través de gestos repetidos. Cada generación revivía la historia como si ellos mismos hubieran salido de Egipto ese mismo año. Siempre que era posible, se peregrinaba a Jerusalén. El viaje requería planificación, provisiones y días de caminata. Los niños viajaban junto a sus padres, con polvo en las sandalias, sudor en los rostros, repitiendo canciones sencillas para mantener el ritmo. Subir por los caminos, dormir a cielo abierto, cargar agua y comida. Todo llevaba la fe de las palabras a los músculos. Jesús, aún siendo un niño, participó en estos ascensos anuales. La sinagoga local también formaba parte del ritmo semanal, donde las escrituras se leían en voz alta y se explicaban ante la comunidad. La religión no era una actividad semanal, era el marco de la vida diaria. Moldeaba horarios, decisiones y prioridades. La fe sostenía el trabajo, disciplinaba el corazón y organizaba la memoria colectiva. Aún así, la vida no era solo trabajo y obligación. A pesar de la exigente rutina, había momentos en que la casa respiraba con mayor ligereza. El sábado, el Shabbat, no era simplemente una pausa técnica, sino un cambio perceptible en el aire. En la víspera, todo se preparaba con esmero. El pan ya horneado, el agua recolectada, el fuego arreglado. Cuando el sol se ponía, la familia se reunía sin prisa. La comida duraba más, las historias encontraban su espacio y el silencio no era tensión, sino un descanso compartido. A lo largo del día, se daban paseos cortos por el pueblo. No había comercio abierto ni herramientas en uso. El tiempo pertenecía a la conversación. En la azotea, al anochecer, padres e hijos se sentaban bajo el cielo abierto. El viento traía el aroma a tierra y olivos mientras se volvían a contar viejas historias. Relatos de los abuelos, recuerdos de cosechas difíciles, liberaciones inesperadas. Los niños escuchaban, hacían preguntas, reían, interrumpían. La fe y la identidad también se transmitían en estos momentos informales. En las plazas del pueblo, grupos de niños jugaban imitando escenas de la vida adulta. Cantaban, representaban pequeñas bodas o funerales, tal como Jesús lo describió en Mateo 11:16, cuando habló de los niños que se gritaban unos a otros en las plazas. Las risas resonaban entre las casas de piedra. La infancia era breve pero real. Había carreras, juegos sencillos, disputas y reconciliaciones antes de que el llamado al trabajo reclamara los días. Las festividades anuales expandían esta alegría colectiva. Las reuniones familiares, las comidas más abundantes y los cantos compartidos fortalecían los lazos que sostenían la vida durante las temporadas difíciles. En estas ocasiones, incluso aquellos que vivían al límite reservaban lo mejor que tenían: un poco más de aceite, fruta almacenada, un trozo de queso. A los niños se les permitía quedarse despiertos hasta más tarde, corriendo entre los adultos, escuchando risas y conversaciones que rara vez encajaban en los días ordinarios. No era un exceso, era un equilibrio necesario, un recordatorio de que Dios también se encuentra en la alegría y de que la esperanza necesita de la memoria viva para no desvanecerse. Fue dentro de este ritmo, trabajo, fe, disciplina e incluso momentos de alegría, que Jesús creció.
Y esto nos lleva a la conclusión. Jesús no nació en un entorno aislado de la realidad humana. Vino al mundo en medio de la simplicidad concreta de un hogar común del primer siglo, donde el suelo era de tierra. El trabajo comenzaba temprano y cada recurso se medía cuidadosamente. Creció escuchando oraciones al amanecer que acompañaban el esfuerzo diario de José, viendo a María administrar lo poco con fidelidad. Aprendió un oficio, compartió el espacio, participó en festividades y caminó por caminos polvorientos con su familia. El Hijo de Dios no se formó en palacios, sino dentro de la rutina de un hogar ordinario, viviendo las mismas presiones, límites y responsabilidades que su pueblo. La encarnación fue completa. Verdaderamente entró en la historia humana, y eso transforma la manera en que entendemos el Evangelio. Si este documental fortaleció tu fe y amplió tu comprensión de los Evangelios, deja tu me gusta, suscríbete al canal y compártelo con otras personas a las que les gustaría aprender. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga.